El libro La vida cotidiana en Pompeya de Robert Etienne. En Pompeya, trágicamente desaparecida el 24 de agosto del año 79 des. Célavia quedó petrificada en aquella mañana mientras toda una población se dedicaba a sus ocupaciones cotidianas. Parece sencillo y legítimo volver a imprimir movimiento a esta ciudad, hoy desenterrada en 2/3, así como dar a conocer sus alegrías y sus penas, sus trabajos y sus juegos. Pero Pompeya no debe ser confundida con Herculano ni con Stabies, sin atribuir al puerto pompeyano una categoría casi internacional. Debe tenerse en cuenta que las otras dos aglomeraciones campanienses fueron esencialmente ciudades de placer y de residencia, y que su vida cotidiana difería sensiblemente de la de Pompeya. Así se comprenderá que hayamos partido solo en busca del universo pompeyano para captar mejor su esencia. Libro IA. Catástrofes y resurrecciones. Capítulo IA. Las catástrofes. El terremoto del 5 de febrero del año 62. El 9 de agosto del año 60, un cometa apareció en el cielo, vaticinando desgracias. Tras sacudidas en Acaya y Macedonia, el 5 de febrero del 62, la catástrofe golpeó la Campania. Pompeya, una importante ciudad situada cerca del Vesubio, en un acogedor golfo, había conocido alarmas, pero nunca un daño real. Esta vez el desastre fue considerable. Las noticias que llegaron a Roma, recogidas por Séneca, eran terribles. Una parte de Herculano se había hundido y amenazaba con derrumbarse. Nuceria Nocera también sufrió. Nápoles fue afectada levemente, con algunas villas dañadas, pero en Pompeya, el epicentro, pereció un rebaño de 600 ovejas, las estatuas se partieron y las personas anduvieron trastornadas, como si hubiesen enloquecido. Séneca escribió su libro sobre los temblores de tierra para reconfortar los ánimos, pues Pompeya no ofrecía más que ruinas y desolación. Ningún edificio público, templo o casa privada se salvó. El banquero L. Caecilius Jucundus inmortalizó el cataclismo en 2 relieves de mármol en su santuario privado, el templo de Júpiter Capitolino en el Foro, desmoronándose el arco de triunfo cayendo, la puerta del Vesubio arrancada de la muralla. Solo el castillo de agua, de ladrillo reciente, resistió, aunque la rotura de los conductos complicó la extinción de los incendios provocados por los braseros volcados en pleno invierno. A pesar de los muertos y la consternación, los pompeyanos no se abandonaron al miedo, trabajaron por la resurrección de su ciudad. La ciudad se reconstruye 62-79. El primer acto de la ciudad fue religioso, apaciguar a los dioses. Con el Capitolio derrumbado y el templo de Apolo destruido, los lares tomaron la ciudad bajo su tutela. Se decidió elevar un amplio atrio descubierto en su honor, junto al nuevo templo de Vespasiano. Desde Augusto, los lares públicos se confundían con los lares augustos, uniendo la piedad doméstica con la lealtad al emperador. La ciudad tuvo que hacer frente sola a la reconstrucción. Ni del Estado ni el emperador Nerón acudieron en su ayuda. Nerón estaba demasiado ocupado reconstruyendo Roma tras el gran incendio del 64. Herculano sí recibió ayuda de Vespasiano para restaurar el templo de la Mater Deum. Pompeya, en cambio, dependió de la generosidad de sus propios ciudadanos, como N. Popidius Telsinus, quien financió la reconstrucción del templo de Isis. Ante la magnitud del desastre se tomaron medidas excepcionales. Se nombró un magistrado extraordinario, un praefectus, para suplir a los dumviros y ediles. Como los archivos públicos tabularium estaban dañados, favoreciendo la apropiación indebida de suelo público, Vespasiano envió a Suedius Clemens, un tribuno con autoridad imperial, para reivindicar los bienes de la colonia y reconstituir el catastro. La reconstrucción exigió movilizar a todas las empresas de construcción, se reutilizaron materiales recuperados de las ruinas, pero también florecieron nuevas técnicas, el opus reticulatum rombos de toba, el opus latericium ladrillo y el opus mixtum. Los muros agrietados se repararon con armaduras de ladrillo. Pese al esfuerzo, la reconstrucción pública estaba inacabada en el 79. El foro seguía siendo un espectáculo de ruinas, el Capitolio y la basílica por los suelos a la curia, desnuda los pórticos, sin terminar. De las termas solo funcionaba el sector masculino de las del foro, las de Stabies estaban en reparación y las nuevas termas centrales estaban en plena construcción. El gran teatro tenía las gradas altas inutilizables. Sin embargo, la pasión por los juegos hizo que el anfiteatro fuera restaurado con urgencia. El cuadripórtico del teatro, un noble paseo, fue transformado en cuartel de gladiadores. El suministro de agua de la ciudad, dependiente del acueducto y el castillo de agua,
Era precario, las tuberías aún corrían por las aceras y las letrinas del foro no tenían agua. Aún así, el esfuerzo municipal fue inmenso. Se respetó el urbanismo tradicional. La única gran obra nueva fueron las termas centrales, construidas sobre una ínsula privada arruinada para dotar a ese barrio de baños. Las dificultades de los particulares fueron aún mayores. En 17 años, muy pocas casas privadas estaban terminadas. Muchas, como la del Centenario o la del Oreus Tiburtinus, estaban en obras en el 79. Montones de cal y ánforas de estucolistas para usar se encontraron por toda la ciudad. La escasez de pintores y estucadores hizo que la decoración de este último período abusara de la pintura ornamental, el esquematismo con plantillas y el impresionismo. En contraste, la reconstrucción de tiendas, talleres y tabernas fue rápida. La calle de la Abundancia estaba en plena actividad comercial. Los ricos propietarios, necesitados de liquidez, no dudaron en instalar industrias en sus casas señoriales, como fullonicaedatanerías que ahumaban los elegantes pórticos. A la edad de oro sucedía una edad de hierro. Pompeya estaba renaciendo, recuperando su gusto por la vida, cuando el Vesubio selló su destino, la erupción del Vesubio del 24 de agosto del año 79. Disponemos del testimonio ocular de Plinio el joven, quien, en 2 cartas a Tácito, relató la muerte de su tío, Plinio el Viejo. El 24 de agosto, alrededor de la 1 de la tarde, Plinio el Viejo se encontraba en Miseno, dirigiendo la flota. Su cuñada le avisó de una nube de tamaño y aspecto excepcionales, semejante a un pino, que se elevaba desde el Vesubio. Como sabio, ordenó preparar una galera para estudiar el fenómeno. Al salir, recibió un mensaje de Rectina, esposa de Cascus, cuya villa estaba amenazada en la costa y sólo podía huir por mar. Plinio cambió su misión científica por una de rescate. Hizo sacar los cuadrirremes y puso rumbo directo hacia el peligro. La ceniza caía sobre los navíos, cada vez más densa y caliente, junto con piedras pómez y pedruscos negros. Un banco de arena y rocas desprendidas impedían el desembarco en Herculano. Al piloto que aconsejaba volver, le dijo: la fortuna favorece a la valentía, pon rumbo hacia la vivienda de Pomponianus. Llegó hasta Bies, al otro lado del golfo, abrazó a su amigo tembloroso y para calmar los ánimos se hizo llevar al baño y cenó, simulando alegría. Mientras tanto, el Vesubio brillaba con grandes columnas de fuego. Plinio se entregó al descanso y durmió profundamente. El patio de su habitación se llenaba de ceniza y piedras pómez. Si se hubiera quedado más tiempo, no habría podido salir. Lo despertaron, deliberaron a las casas, se tambaleaban por los temblores al aire libre, temían la caída de piedras. Prefirieron salir, sujetando almohadas sobre sus cabezas con cordeles. Aunque era de día, reinaba una noche más densa que cualquier otra. Decidieron ir a la orilla, pero el mar seguía embravecido. Plinio el Viejo se recostó sobre una tela y pidió agua. Unas llamas y un olor a azufre hicieron huir a sus compañeros. Apoyándose en 2 esclavos, se levantó y volvió a caer. El humo denso le obstruyó la respiración. Cuando reapareció el día el 27 de agosto, su cuerpo fue hallado intacto, con la actitud de un hombre que descansa. Mientras tanto, en Miseno, Plinio el joven y su madre sufrieron sacudidas tan fuertes que todo parecía dar vueltas. Se sentaron en el patio. El joven Plinio, de 18 años, pidió un libro de Tito Livio y se puso a leer y hacer resúmenes. Un amigo de su tío, llegado de España, reprobó su pasividad. Al amanecer, la luz era enfermiza y los edificios se agrietaban. Decidieron dejar la villa, seguidos por una muchedumbre consternada. Los carros, en terreno llano, eran arrastrados en direcciones opuestas. El mar se retiraba, dejando animales marinos en la arena seca. Una nube negra y terrorífica, desgarrada por llamas, descendía sobre el mar, ocultando Capri y el promontorio de Miseno. Plinio forzó a su madre, entorpecida por la edad, a huir con él. Cayó la ceniza. Demos un rodeo, dijo, mientras intentamos ver algo. Apenas se habían sentado cuando cayó la noche absoluta. Se oían gemidos de mujeres, berridos de bebés, gritos de hombres buscándose. Algunos, por temor a la muerte, pedían morir. Una débil claridad reapareció, no la luz del día, sino el signo del fuego. De nuevo las tinieblas y una lluvia de ceniza abundante y pesada. Se levantaban de vez en cuando para sacudírsela y no ser aplastados. Finalmente, la niebla se disipó y el sol brilló lívido. Todo estaba cubierto por una espesa capa de ceniza como nieve. El testimonio de Plinio es vital, pero no describe lo que sucedió en Pompeya, ya que ni él ni su tío estuvieron allí. La erupción, según el vulcanólogo Rittmann, fue distinta. El Vesubio es un volcán con estratificación inversa,
había permanecido inactivo durante milenios, con el conducto obstruido por un tapón de lava consolidada. La erupción real comenzó el 24 de agosto, probablemente entre las 10 y las 11 de la mañana, con una explosión espantosa que hizo saltar el tapón. La segunda fase fue la expulsión de magma rico en gas, que se transformó en piedras pómez lapilli muy porosas. Esta lluvia de lapilli, empujada por el viento, enterró Pompeya bajo una capa de 2,60 metros. Esta fase fue rápida, la ciudad quedó sepultada por la mañana. La tercera fase, la observada por Plinio a las 13 horas, fue la de la nube en forma de pino, una columna de emisión gaseosa que provocaba una lluvia de cenizas arenosas. La cuarta fase, en la mañana del 25 de agosto, fue la culminante en el magma profundo, saturado de gas, subió, provocando explosiones formidables de cenizas pulverulentas y gases tóxicos, vapor de agua y ácido clorhídrico. Esta ceniza, al contacto con el vapor, formó los pisolitos cenizas húmedas que cubrieron la capa de lapille. La erupción finalizó el 26 o 27 con flujos de lava que afectaron a otras zonas, como Herculano, pero ya no a Pompeya. El drama humano de Pompeya nos llega a través de los moldes de yeso. En febrero de 1863, Giuseppe Fiorelli tuvo la ingeniosa idea de verter yeso líquido en los huecos que las cenizas húmedas habían formado alrededor de los cadáveres antes de que se descompusieran. Así le aparecieron los gestos de la agonía. A diferencia de Herculano, donde la gente huyó del torrente de barro, en Pompeya, recordando el terremoto del 62, muchos creyeron encontrar refugio en sótanos y criptopórticos, donde murieron asfixiados por los gases. En la casa de Besonius Primus, un perro atado a una cadena intentó escalar el montón de cenizas que caía por el compluvium hasta que la cadena lo derrubó, muriendo en un último esfuerzo. En la casa del fauno, la dueña reunió sus joyas, pero el techo se hundió sobre ella en el tablinum. En la villa de Diomedes, el propietario condujo a su familia y sirvientes al criptopórtico con provisiones. 18 personas murieron allí, asfixiadas. A la joven trató en vano de esconder la cabeza bajo su túnica. El amo, que intentaba huir con un esclavo, llevando la llave y un saco de monedas, cayó en el umbral. En la casa de Menandro, 9 esclavos cayeron en la escalera intentando huir. En el cuartel de los gladiadores, 63 personas perecieron, entre ellas una dama noble engalanada con magníficas joyas, collar de esmeraldas, brazaletes, que sin duda visitaba a un héroe de la arena. Cerca de la puerta de Nocera se encontraron 13 cuerpos de familias que huían juntas. Un esclavo cayó con un saco a la espalda. 2 niños se protegían con una teja. Una mujer cayó de rodillas, apretando un trozo de tela contra su boca para protegerse de los vapores mortales. Capítulo 2. Las resurrecciones. Pompeya fue condenada y olvidada. Roma envió una comisión, pero solo pudo ayudar a los refugiados. Los saqueadores actuaron inmediatamente buscando recuperar tesoros. La hierba y las viñas crecieron sobre la capa de cenizas y el lugar pasó a llamarse simplemente Civita la ciudad. La búsqueda de tesoros comenzó en el Renacimiento. En 1592, el arquitecto Domenico Fontana, construyendo un canal subterráneo para llevar las aguas del Sarno, atravesó el territorio de Pompeya, descubriendo el anfiteatro y el templo de Isis, pero no identificó la ciudad. Fue una espléndida ocasión perdida. Bajo la ocupación austríaca, en 1707, el conde de Elbeuf inició excavaciones en resina herculano a través de pozos y túneles cuniculi. Descubrió el teatro y envió estatuas a Viena. En 1734, Carlos III de España, rey de las 2 Sicilias, reanudó las excavaciones con el ingeniero Rocco de Alcubierre. Su método era destructivum, buscaba estatuas y tiraba las inscripciones de bronce a la escombrera. Descubrió la villa de los Papiri. En 1748, Alcubierre comenzó a excavar en Civita, creyendo que era Stabies. En 1763, gracias a una inscripción, Civita fue finalmente identificada como Pompeya. Francia y toda Europa se interesaron por los hallazgos. Winkelmann, el gran esteta, criticó los deplorables métodos de excavación, pero difundió la gloria de los descubrimientos. Bajo el reinado de Murat y la reina Carolina, hermana de Napoleón, las excavaciones se aceleraron. Con el regreso de los Borbones 1815-1860, los trabajos se descuidaron. Pompeya se convirtió en un campo de atracciones donde se preparaban descubrimientos para visitantes ilustres. En 1860, Garibaldi ofreció la dirección a Alejandro Dumas, pero con la unificación de Italia,
comenzó la era de la ciencia. Víctor Manuel dos nombró director a Giuseppe Fiorelli en 1860. Fiorelli introdujo el método científico. Llevó un diario de excavaciones detallado, dividió la ciudad en regiones, insulae manzanas y números de puerta, sistema que aún se utiliza. Cambió el método de excavación. En lugar de cavar túneles por las calles provocando derrumbes, empezó a despejar las casas desde arriba, evacuando los escombros. Decidió dejar las pinturas y mosaicos in situ en lugar de llevarlos al Museo de Nápoles. En 1863 inventó el método de verter yeso en los huecos dejados por los cuerpos. Los sucesores de Fiorelli, Ruggiero, de Petra continuaron su obra, descubriendo la casa de los Betti y la villa de los Misterios. Vittorio Spinazzola 1910-1924 tuvo la idea de excavar sistemáticamente la vía e Abbondanza calle de la Abundancia, centrándose en las fachadas, tiendas, balcones y talleres, revelando la vida comercial cotidiana de la ciudad. Amedeo Maiuri 1924-1961 dirigió las excavaciones durante 37 años, completó la calle de la Abundancia, excavó la gran palestra y la necrópolis de la Puerta de Nocera. Su contribución más importante fue la excavación estratigráfica, excavó debajo del nivel del 79 DC. Gracias a esto, descubrió el pasado más remoto de Pompeya, la muralla griega presamnita, el templo dórico arcaico y las capas etruscas del templo de Apolo. Libro 2. Hombres y actividades. Capítulo 3. El peso del pasado. La Pompeya del 79 era producto de su historia. La ciudad primitiva era Osca, un poblado irregular, hoy regiones 7 y 8. La primera Pompeya de Iega C. 760-524 ACER. Estuvo bajo la esfera de Cumas. Construyeron el templo dórico en el foro triangular y establecieron el culto a Apolo. La Pompeya etrusca 524-474 ACER. Fue breve. Los etruscos, al fundar Capua, buscaron una salida al mar y tomaron Pompeya. Se han encontrado inscripciones etruscas en Bucchero cerámica negra bajo el templo de Apolo. La segunda Pompeya griega 474-424 ACER. Comenzó tras la victoria naval de Cumas sobre los etruscos. Esta fue una época crucial. Los griegos construyeron la primera muralla de fortificación de Calice del Sarno y trazaron el barrio noroeste región Vi con un plano urbanístico regular y podámico, similar al de Nápoles. La Pompeya samnita 424-89 ACES marcó profundamente la ciudad. Los sanonitas, rudos montañeses, conquistaron Cumas 420 ACES. Y toda la Campania. Pompeya se convirtió en una ciudad samnita de habla osca. Reforzaron la muralla griega con un terraplén y la ampliaron hacia el este, dándole su perímetro definitivo. Construyeron la mayoría de los edificios públicos, termas de Stabies, palestra samnita, foro de Toba. La Pompeya romana comenzó tras la Guerra Social 91-89 ACES, en la que Pompeya se rebeló contra Roma. El general romano Sila sitió la ciudad, aún se ven las marcas de sus proyectiles de piedra en la muralla y la derrotó. En el 80 ACES, Sila fundó la Coronia Cornelia Veneria Pompeiorum, instalando a sus veteranos. La ciudad se volvió bilingüe osco y latín. En el año 59 DC ocurrió la famosa pelea en el anfiteatro entre los pompeyanos y los nucerienses, relatada por Tácito. El incidente, probablemente debido a antiguas disputas territoriales samnitas, provocó que el Senado romano prohibiera los juegos en la ciudad durante 10 años. Capítulo 4. Fiebre electoral. A pesar de la reconstrucción tras el terremoto del 62, la vida política municipal era intensa. Las paredes de las calles estaban cubiertas de programata, carteles electorales pintados en rojo o negro. La política local se centraba en la fidelidad al imperio. Se erigían estatuas y templos a los emperadores Fortuna Augusta, templo de Vespasiano. Los augustales, un colegio de libertos ricos, eran fundamentales en el culto imperial. Nerón fue especialmente popular, probablemente porque su esposa, Popea Sabina, era pompeyana. La casa de Menandro pertenecía a su familia. Se cree que ella intercedió para que Nerón levantara la prohibición de los juegos antes de los 10 años. Las instituciones eran las de una colonia romana, 2 dumviros, magistrados supremos y 2 ediles, obras públicas y mercados, elegidos anualmente. Cada 5 años, los dumviros eran quinquenales encargados de hacer el censo. La administración se reunía en los edificios del lado sur del foro, la curia senado municipal y las oficinas de los ediles y dumviros. La propaganda electoral no presentaba programas, solo elogios morales. Se pedía el voto para un candidato por ser dignum rei publicae, digno de la cosa pública, progus honesto dosan, sissimus virtuoso. El apoyo era crucial. Los notables, como Loreius Tiburtinus,
y sobre todo las corporaciones gremios apoyaban a sus candidatos, los fullones bataneros, los pistores panaderos, los muliones muleros y los piscicapi pescadores pedían el voto en bloque. Las mujeres, aunque no podían votar, participaban activamente en la propaganda. taberneras como Asellina o empleadas como Statia y Petronia firmaban inscripciones. La política era un asunto de la élite. Las mismas familias ricas, Olconi, Popidi, Epidi competían por los cargos. Cicerón bromeó diciendo que era más fácil llegar a ser senador en Roma que decurión en Pompeya. Capítulo V. El mundo de los negocios. La élite política era también la élite económica. La base de su riqueza era la tierra. El mundo agrícola era próspero. El producto estrella era el vino. La región producía caldos afamados a Meinada, pompeyana, que se exportaban en ánforas a la Galia. Se han encontrado ánforas de M. Porcius en Francia. El aceite, que era el segundo producto. Las villas rústicas y fincas de los alrededores, como la de Boscoreale, eran centros de producción industrial con grandes torcularium prensas. El mundo industrial procesaba esta riqueza. Había más de 40 panaderías pistrina. Los molinos Molayas y Nariae eran movidos por asnos. El panadero más conocido es Terentius Meo. La industria del garum, una salsa de pescado fermentado muy cotizada, era fundamental. El mayor productor era Umbricius Caurus, cuyo gariflos flor de garum era famoso en Roma. La industria textil, que era vital. Las Fuyunicae batanerías eran numerosas. El proceso era complejo. La lana se lavaba con los pies en tinas, con sosa u orina. Luego se trataba con tierra de enfurtir, se cardaba, se blanqueaba con vapores de azufre y finalmente se prensaba en grandes prensas de tornillo. El mundo comercial hacía de Pompeya un emporium Puerto Franco en el río Sarno. Los pompeyanos tenían redes comerciales por todo el Mediterráneo. Familias como los Sitchi tenían negocios en Numidia, África, los Logidi, en Delos. El edificio de Umachia, en el foro, financiado por una rica sacerdotisa de la familia de los bataneros. Era probablemente la bolsa de la lana. El mundo de la banca nos es conocido gracias al archivo de L. Caecilius Jucundus. En 1875 se encontraron sus 153 tabulae ceratae, tablillas de cera. Jucundus era un coactor, actuaba como intermediario en las subastas. Garantizaba el pago inmediato al vendedor y financiaba al comprador, cobrando un corretaje comisión. También era recaudador de impuestos municipales, tasas de pastos, batanes y mercado. La estructura social era estable. No hubo una revolución industrial. La élite seguía siendo la aristocracia terrateniente que invertía sus ganancias agrícolas en la industria y el comercio. Los libertos esclavos liberados eran el motor de esta economía, actuando como intendentes y gestores, pero siempre ligados a sus antiguos amos patronos. Capítulo V. El mundo del trabajo. La mano de obra agrícola era numerosa, compuesta por esclavos y jornaleros libres vindemitores o vendimiadores. La mano de obra industrial estaba especializada en panaderos, obreros del garum, fullones bataneros, un trabajo especialmente duro, tintoreros, curtidores soportando olores nauseabundos, carpinteros, herreros, faveraerarios y orfebres aurifices. El comercio al por menor se desarrollaba en el Macellum mercado central y el Forum Molitorium mercado de verduras. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos en el foro Pinturas de la Villa de Julia Felix. Las tabernae tiendas eran omnipresentes. Los termopolia eran los snack bar de Pompeya, sirviendo bebidas y comidas calientes en un mostrador de obra con doliatinajas incrustadas como el de Asellina. Los hospitia albergues acogían a viajeros humildes. Los graffiti de sus paredes revelan la vida cotidiana fuera de aquí. Id a pelear a otro sitio. Grita un posadero. Los transportistas, muliones y cisiari se concentraban cerca de las puertas de la ciudad. La sociedad se dividía entre esclavos y libres. Los esclavos urbanos tenían una vida dura, pero con esperanzas de ascenso social podían aprender un oficio, gestionar los negocios del amo y alcanzar la libertad, ser libertos. Los esclavos rústicos, en cambio, vivían en ergástulas, a veces encadenados. Los trabajadores libres, la plebe, tenían una situación precaria, a menudo peor que la de los esclavos urbanos, pues carecían de la red de seguridad de una gran familia. La circulación monetaria se basaba en el sestercio de bronce. El coste de vida era bajo. Un modius 6,5 kilogramo de trigo costaba 3 sestercios, una medida de vino 1,25 de sestercio. Una familia modesta de 3 personas gastaba unos 6 sestercios al día. Capítulo 7. Presencia de lo sagrado. El pompeyano vivía inmerso en lo sagrado. La devoción principal se dividía en 3 tríadas. La primera era la tríada tutelar de la ciudad, Hércules, Baco y Venus. Hércules, el fundador mítico.
era venerado en el templo dórico del foro triangular. Baco Dionisios era central en una región vinícola. Su culto, prohibido en Roma en el 186 a.C., persistió en Pompeya. Los jardines de las casas Vecti, amores dorados, eran dionisíacos, llenos de estatuas de sátiros. Ménades y Príapo, dios de la fertilidad. Venus era la patrona principal, era la Venus física, diosa de la naturaleza, que tras la conquista romana se fusionó con Venus Veneria, la Venus de Sila, fundador de la colonia. Su templo dominaba la costa, pero estaba en ruinas en el 79. La segunda era la tríada capitolina Júpiter, Juno, Minerva, símbolo de la dominación romana. Su templo de Júpiter presidía del foro. Tras el terremoto del 62, su culto se trasladó al templo menor de Zeus Meirichios. La tercera, y quizás la más vibrante, era la tríada Isiaca Isis, Serapis, Anubis. Este culto oriental, importado de Egipto vía Potsoles, era inmensamente popular. Empezó en las clases bajas esclavos, libertos, pero ascendió a la aristocracia los Popidi, los Loreius Tiburtinos. El templo de Isis fue el único edificio público completa y lujosamente reconstruido después del terremoto del 62 financiado por N. Popilius Celsinus, demostrando su primacía en la ciudad, el templo, con su patio y cella, tenía un clero de sacerdotes calvos vestidos de lino. El culto diario incluía la adoración del agua sagrada del Nilo por la tarde y grandes fiestas, como el Novicium Isidis 5 de marzo, que abría la temporada de navegación. Finalmente, el culto imperial lo unificaba todo. Los lares de las encrucijadas compitales se convirtieron en lares augustos. El foro era un museo de la familia imperial. Los edificios públicos, como el Macellum y el edificio de Humasia, tenían capillas dedicadas al emperador. Libro 3. Los placeres y los juegos. Capítulo 8. Casas y jardines. La casa pompeyana Domus es la heredera de la casa etrusca e itálica, centrada en el atrio, un patio central cubierto con una abertura, el compluvium, que recogía el agua en el impluvium. Era el corazón de la casa, donde se recibía a los clientes y se guardaba la caja fuerte arca. Alrededor se disponían el tablinum despacho del amo y los cubicula dormitorios. Bajo la influencia helenística se añadió el peristilo, un jardín rodeado por una columnata. Esto revolucionó la casa en el centro de la vida familiar, se trasladó del oscuro atrium al luminoso peristilo. La casa de Menandro es un ejemplo perfecto de esta fusión. Tiene un atrium toscano tradicional y un gran peristilo, posterior con salas de recepción o eci, y un branticlin y un comedor con 3 lechos. Poseía un ala de servicios separada, con establo, cocina, panadería y alojamiento para el intendente Liberto. Su tesoro de 118 piezas de plata estaba escondido en un subterráneo. La Villa de los Misterios es una villa suburbana que combinaba la residencia señorial, villa urbana, con la explotación agrícola villa lustica. Tras el 62 se instaló una gran prensa de vino. Su arquitectura desrevolucionaria abandona el atrium como centro y se abre al paisaje con terrazas y un criptopórtico galería subterránea con ventanas mirando al mar. Los jardines eran arquitecturas vegetales con plantas hiedra, ciprés, laurel dispuestas geométricamente. El agua era esencial en canales Euripe, como en la casa de Loreius Tiburtinus, y fuentes monumentales decoradas con mosaicos, casa de la gran fuente. El mobiliario era escaso, lechos para dormir, comer y conversar, mesas a menudo de mármol con patas de bronce, candelabros y braseros. La riqueza estaba en la vajilla de plata boscoreale, menandro y bronce. Capítulo 9. La pintura pompeyana. La casa pompeyana era un museo imaginario. Su técnica pictórica no era del fresco puro, sino una técnica a tempera sobre un soporte seco, usando cal saponificada, cal mezclada con jabón y cera. Esto permitía un trabajo minucioso y daba el acabado brillante característico. Augusto Mau estableció la cronología de los 4 estilos. Primer estilo estructural prerromano hasta 80 haces. Imitación de bloques de mármol en estuco casa del Fauno. Segundo estilo arquitectónico 80 haces. Augusto, pintura ilusionista que abre el muro con perspectivas arquitectónicas Villa de los Misterios. Boscoreale. Tercer estilo ornamental Augusto Claudio. Reacción al ilusionismo. Pared cerrada, decorada con candelabros finos, paneles monocromos rojo, negro y un pequeño cuadro pinax en el centro. Cuarto estilo fantástico / escenográfico en Claudio 79 de Ces. Regreso de la perspectiva, pero fantástica e irreal. Arquitecturas teatrales, barrocas casa de los Betti. Tras el terremoto del 62, casi todo se repintó en el cuarto estilo. Los temas principales eran ilusionismo y paisajes, topía en vistas de jardines,
paisajes sacro-idílicos y escenas del Nilo con pigmeos luchando contra hipopótamos. La megalografía de la Villa de los Misteriosos, la interpretación más aceptada, es que no es la sede de una secta, sino la decoración de un salón, quizás nupcial, que ilustraba una iniciación a los misterios dionisíacos. La escena central es Dioniso ebrio sobre el regazo de Ariadna. La escena más famosa, la flagelación, representa a una iniciada mista atormentada por la ignorancia, un demonio alado que se refugia en el regazo de la iniciación miesis. Retratos o desde el idealismo académico la joven con el estilete, conocida como Safo, hasta el crudo realismo romano, el panadero Terentius Mio y su esposa. Naturaleza muerta en frutas, caza, pescado, higos. Vida cotidiana, pintura popular, escenas de taberna, peleas, propaganda electoral y caricaturas, el juicio de Salomón con enanos. Mitología y teatro, el ciclo homérico Sacrificio de Ifigenia, Cólera de Aquiles y las escenas de tragedia y comedia. Capítulo X. Calles de los vivos, calles de los muertos. La calle en Pompeya era una extensión de la casa. La red viaria combinaba el núcleo osco irregular con la retícula griega barra Samnita. Los ejes principales eran el Decumanus, calle de la Abundancia, y el Cardo, calle de Stabies. Las calzadas eran de bloques de basalto poligonales. Para cruzarlas sin mojarse, pues también eran desagües, existían pasos de peatones, elevados grandes piedras alineadas. Los profundos surcos de las ruedas indican un tráfico intenso y probablemente de sentido único. El foro estaba prohibido a los carros. El agua del acueducto llegaba al Castello Macuae junto a la puerta del Vesubio y se distribuía por tuberías de plomo a las fuentes públicas, decoradas con relieves cabezas de mercurio, sileno, etc. La calle era el centro de la vida social. Estaba llena de grafiti. La mayoría son mensajes de amor viva el que ama, muera el que no sabe amar, muera doblemente el que me impide amar. Las calles de los muertos Mecrópolis estaban fuera de las murallas. No eran lugares tristes, sino que estaban mezcladas con tiendas y albergues. Las tumbas eran casas para los difuntos, con jardines y triclinia para banquetes fúnebres. Necrópolis de la Puerta de Herculano es la más antigua. Incluye tumbas tipos Cholak-banco semicircular para magistrados, como Aulus Bellus, y la sacerdotisa Mamía. Destaca la tumba de los Istacidi, un templo circular, y la del vaso azul, una obra maestra de cristal azul con relieves báquicos. También la tumba de Umbricius Scaurus, el del Garrum, decorada con relieves de gladiadores. Necrópolis de la Puerta de Nocerar más reciente. Destaca el mausoleo de Humachia. Capítulo 11. Educación y cultura. Pompeya era una ciudad bilingüe latín y griego con restos de osco. La educación era crucial. Los ricos tenían un pedagogo griego en casa. Las escuelas primarias Ludi Magistri, como la del maestro Sema, se instalaban bajo los pórticos del foro. Se aprendía a leer y escribir en ambas lenguas, a menudo con castigos físicos como muestra una famosa pintura. La enseñanza secundaria se centraba en la retórica y el derecho, preparando a los jóvenes para la política municipal. La cultura se consumía principalmente en el teatro. El gran teatro de origen griego, S. 2AC, excavado en la colina con capacidad para 5.000 personas. Fue adaptado por los romanos época de Augusto con la construcción de tribunal y palcos Bionor y un suntuoso cenaefrons muro de escenario neroniano que estaba en obras en el 79. El Odeón teatro cubierto construido por M. Porcius y C. Quintius Valgus, época de Sila. Más pequeño, 1.300 asientos. Se usaba para música, recitales y conferencias gracias a su acústica. Se representaban tragedias. Séneca era popular, comedias Menandro era el favorito y sobre todo la Atellana, una farsa popular de origen campaniense, con personajes tipo Macus el glotón, Pappus el viejo. También triunfaban el mimo sin máscara y la pantomima. Los actores, como París, eran ídolos. Capítulo 12. Deportes y ocio. La educación física era fundamental. La palestra samnita junto al foro triangular era el antiguo gimnasio de la élite local. La gran palestra época augustea era un inmenso campo a 141x100, 7m rodeado de pórticos y con una gran piscina natatio central. Era el campo de entrenamiento de la Juventus, la aristocracia juvenil, que practicaba ejercicios militares. Las termas baños públicos eran el centro del otiumocio. No eran solo para la higiene, sino para socializar, conversar y relajarse. Termas de Stabies en las más antiguas samnitas. Tenía secciones separadas para hombres y mujeres. Introdujeron el hipocausto, calefacción bajo el suelo o suspensura. Termas del foro de época silana, más pequeñas pero ricamente decoradas. Termas centrales construidas después del 62 e inacabadas. Eran modernas, con grandes ventanas para captar el sol, y solo para hombres. El anfiteatro era la gran pasión. El de Pompeya,
construido alrededor del Stentagacé por los mismos dumviros que el Odeón, es el anfiteatro de piedra más antiguo que se conserva. Fue construido de forma económica, excavando la arena y usando la muralla y un terraplén como soporte, a diferencia del Coliseo, que se sostiene sobre arcos. Tenía capacidad para 20.000 espectadores, acogiendo a gentes de toda la región. Fue el único edificio restaurado rápidamente tras el 62. Los Juegos Munera eran financiados por magistrados como CN. Aelius Nigidius Maius, príncipe de los empresarios, se ofrecían combates de gladiadores tracios, oplómacos, esedarie o de carro y venaciones cazas de fieras osos, jabalíes, toros. Los gladiadores eran esclavos profesionales entrenados en escuelas ludi, pero también hombres libres. Eran los ídolos de la multitud celadus, el suspiro de las muchachas. El antiguo pórtico del teatro fue transformado en su cuartel ludus gladiatorius después del 62. Conclusión: Pompeya no era Roma, era una ciudad provinciana ligada a su tierra, dominada por una aristocracia terrateniente que invertía en comercio e industria. Era una ciudad de fuertes contrastes sociales, pero sin luchas de clases, donde el esclavo hábil tenía más futuro que el plebeyo libre. Fue una ciudad que, pese a la catástrofe del 62, demostró una vitalidad exuberante y una inmensa aptitud para la dicha. El Vesubio la sorprendió en pleno esfuerzo de reconstrucción, llena de un deseo de vivir que la hizo inmortal. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.